problemática ambiental que atraviesa México plantea la necesidad de seguir buscando y concretando reformas que frenen el deterioro ecológico. El Estado ha asumido su función como agente de equilibrio, estableciendo regulaciones de carácter económico y sanitario que inhiban y controlen prácticas contaminantes. Pese a que México aún está lejos de una reforma integral que garantice la seguridad ambiental en todos los sectores, es de resaltar la implementación de políticas públicas que a partir del año 1992, cuando se integró la perspectiva del cuidado ambiental al sistema político y económico del país. Lo cierto es que en nuestro país el desarrollo de políticas públicas es ya un hecho. Existen normas legales y reglamentarias, por ejemplo, la reforma energética en puerta. Las estructuras jurídicas y administrativas del país permiten reformas de esta naturaleza, tal y como ha sucedido con la aprobación de la Ley General del Cambio Climático en 2012. Pero, ¿sabe usted qué otro tipo de reformas se analizan ya desde las curules de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para paliar los defectos del cambio climático? En la entrevista con la diputada Lourdes López Moreno. Bueno, pues muy amables, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a tener el gusto de platicar con la diputada Lourdes López Moreno. Ella es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y a quien le agradecemos de verdad muchísimo el que nos permita esta entrevista. Muchísimas gracias, diputada. Al contrario, Ricardo, muchas gracias. Gracias. Pues en el Colegio de Biólogos hemos estado haciendo una serie de entrevistas con legisladores, con autoridades ambientales, porque queremos saber, en este caso particular, cómo se da el trabajo legislativo en materia ambiental. Cómo rápidamente nos pudieras explicar, porque la gente no sabemos que llega una iniciativa, quién las formula y cómo ustedes la llevan a su buen fin. Ok, bueno, pues prácticamente el proceso legislativo viene enmarcado en nuestra Constitución. Ahí te indica quiénes lo pueden presentar, cómo inicia, cómo termina, sus partes, pero explicado de forma muy sencilla, puede un diputado, diputada o un senador, senadora presentar una iniciativa, puede ser una iniciativa de una ley nueva, de una reforma de una ley vigente, o bien un punto de acuerdo sobre la atención a algún tema en específico, y esta iniciativa, esta propuesta, es presentada al Pleno. Para que un legislador pueda presentar esta iniciativa tiene que registrarla a su grupo parlamentario, subirla a la agenda, pasa al Pleno. En el Pleno tienes dos alternativas, que una es estar formado en la fila para que un día te toque subir a tribuna a hablar de tu iniciativa, que eso también sucede y a veces la fila es muy ágil, o también pedir que sea el turno inmediato, que implica que la registran en la agenda y al término de esa sesión la presidencia de Cámara o la mesa directiva de Cámara la turna a la comisión que corresponde. La discusión de las comisiones consiste pues en que de acuerdo al tema la mesa directiva de Cámara determina si le corresponde a la Comisión de Medio Ambiente o a la Comisión de Energía, ahorita que está tan de moda, o a la Comisión de Desarrollo Social o de Juventud. Ahí, según el tema, lo turnan a comisiones. Hay ocasiones en las que una iniciativa puede tener vínculo con 2 o 3 comisiones y se puede mandar a comisiones unidas para que de forma conjunta trabajen un dictamen, o se puede enviar en primer turno, por ejemplo, a Energía, con opinión de Medio Ambiente, que implica emitirle una opinión a la Comisión de Energía sobre algún tema en particular, en este caso, desde la perspectiva ambiental. Una vez que llega a comisiones, se revisa. Normalmente, ¿cómo lo operamos en la Comisión de Medio Ambiente? La verdad soy muy me gusta estar metida en todo, entonces reviso personalmente la iniciativa y planteo la indicación al grupo de asesores de la comisión. Si ven positivo, ven negativo, ellos trabajan un proyecto de dictamen que es revisado por 3 personas. Tenemos a alguien que está con nosotros que está inventariado ya en Cámara de Diputados, se llama Paquito, y él ya es un experto en técnica legislativa. Entonces lo revisa él, lo revisa alguien por la parte técnica ambiental, el técnico, y al final pasa conmigo. Si no lo reviso yo, jamás llega a sesión de comisión. Claro. Entonces, a partir de todo este proceso de revisión, en comisiones, o en la comisión, en la reunión,
se plantea primero con los asesores de la mesa directiva de la comisión, después en sesión de comisión con todos los diputados que forman parte, que en este caso son 25, se somete a votación y a partir de que se aprueba, se aprueba puede ser en sentido negativo, que implica que el dictamen dice que no pasa la propuesta. Puede ser en sentido positivo, tal cual viene, o en positivo con algunas modificaciones. Y entonces la pasamos al pleno. En el pleno se presenta, la presento yo como presidenta de la comisión, argumentan los partidos políticos que puede ser a favor o en contra, y el pleno es el que decide qué pasa. Este es el proceso solo en una de las cámaras, lo mismo sucede en el Senado. Claro. Y de ahí se va a la otra cámara, el Senado nos manda cosas para acá y nosotros al Senado, va directo a comisiones, en comisión revisan nuestro dictamen y puede salir igual, positivo, negativo, positivo con modificaciones, y se aprueba ya, y si se aprueban ambas cámaras, de inmediato se pasa ya a efectos del Ejecutivo para lo que es publicación y promulgación. Si hay alguna observación en lo que nosotros dictaminamos, el Senado la puede regresar diciéndonos, está bien, pero hazle estos cambios, y nosotros, claro. Ahí viene el peloteo que tengo, podemos decir, sí, sigue como dijimos, o podemos modificar nuestra opinión, pero no puede regresar más de 2 veces de cada lado, porque si no, pues termina en la congelada. Sí, el propio reglamento de Cámara lo que marca es que cuando se genera ese peloteo, pues se desecha y el interesado en esa iniciativa la puede proponer nuevamente. Ok, y en este momento particularmente, ¿qué leyes ambientales netamente se están trabajando? ¿Qué temas son los que se están trabajando? En dictámenes traemos varios, y en proceso de elaboración creo que están los más importantes, aunque todos los temas son importantes. Ahorita en dictamen hay una iniciativa para modificar LEGEPA y Ley de Vida Silvestre para permitir actividades de acuacultura en ANPs. Okay. Un tema que yo pedí que se dictaminara en sentido negativo porque me parece riesgoso, sobre todo que lleguen a ser especies invasoras sin un control adecuado en un proceso de acuacultura puede generar una problemática de carácter ambiental, y en ANP pues es complicado. Bueno, eso que estás manejando es obviamente muy interesante. ¿Tú consideras que derivado de los tiempos de esta legislatura, ya lo que tiene avanzado, y con la problemática que has escuchado, hay algo en lo que quizá no dé tiempo, pero debería de trabajarse y dejarlo quizá para la otra legislatura, pero tenerlo en mente? Nosotros, por ejemplo, hemos hablado mucho de renovar inclusive la Ley General del Equilibrio Ecológico. En el Colegio de Biólogos hemos manejado mucho el eliminar la palabra protección, sino dedicarnos a un aprovechamiento sustentable de los recursos. El aprovechar sustentablemente los recursos, por ende, nos lleva a una protección. Eso consideramos. Entonces, una modificación de este tipo en la Ley General del Marco, ¿cómo lo verías? Pues fíjate que un poco la idea fue trabajar en un esquema que permitiera hacer una revisión de las leyes generales, hacer una armonización legislativa, porque de pronto a la LEGEPA la contradice la de vida silvestre, y si ves la forestal dice otra cosa, y en un mismo tema. Entonces eso ya te genera un vacío legal importante. Entonces estamos trabajando en ese ejercicio de armonización para luego tener una labor de revisión a la LEGEPA y poder hacer un trabajo integral que yo creo que vamos a alcanzar quizá a trabajar en las leyes generales, pero no en la LEGEPA. También hay una revisión importante que se ha planteado desde Profepa en torno a un código único en materia ambiental, del cual yo tengo mis reservas, no creo que sea la mejor opción. Traemos como la misma idea con el procurador, pero con nombres diferentes. El procurador plantea un código único en materia ambiental, y yo lo que estoy planteando es que toda la parte procedimental de todas las leyes generales se vaya a la Ley de Responsabilidad Ambiental, dejar a la LEGEPA para distribución de competencias, principios, y a las leyes generales con temas específicos hacerlas incluso más pequeñas, con la idea de no hacer tanta ley y tanto tema que al final se vuelve inoperante, sino más bien tener un mecanismo que sea eficiente. Ok. Bueno, y en este sentido, hablando de cambios de leyes y, bueno, tan llevado la materia energética, la parte ambiental,
mucha gente dice que está sujeta a la variable económica. La agencia, la ANSIPA, que es una propuesta del Partido Verde inclusive, ¿no? ¿Qué cualidades va a tener, se le ve a la ANSIPA para poder generar una buena expectativa respecto a de la ley de hidrocarburos, ¿no? O sea, ¿cómo va a estar? O sea, todavía nos falta saber un poco más acerca de cómo va a estar constituida la agencia, ¿no? Pero ¿qué cualidades va a tener para poder frenar, si se le puede llamar así, algún mal manejo de los recursos y sobre todo el sector de hidrocarburos? Fíjate que es una propuesta que a mí me genera sentimientos encontrados, te soy honesta. Por un lado, yo creo que era mejor fortalecer al sector ambiental, fortalecer a la Semarnat, fortalecer a la Profepa, Claro. En lugar de crear otra institución. Yo le hubiera cambiado de nombre a la Profepa para que atendiera la parte de hidrocarburos a través de una subprocuraduría, una especie de subprocuraduría o la propia agencia, pensando en darle más recursos, más fuerza, en más, recursos, hablo de materiales, financieros, humanos y de todo tipo. Creo que pudiera haber sido una alternativa interesante. Sin embargo, también me parece que ante lo que se viene en el tema energético, todo el trabajo que se va a hacer en cuestiones de hidrocarburos y toda la intervención también del sector privado, de pronto tendrías instituciones que tienen que ver todo, ¿no? Tienen que ver ANPs, impacto ambiental, vida silvestre, cuestiones forestales, que la Profepa hace de todo un poco de esto. Y de repente, y además de lo de hidrocarburos, que es así como que si le dejaras caer la losa encima al pipila, ¿no? Así es, sí. Entonces podría también suceder que la Profepa se distrajera solo a ver el tema de hidrocarburos y lo demás quedara un poco suelto. Por eso digo que son como sentimientos encontrados. Entonces creo que la ventaja es que tienes una agencia que podrá especializarse en un tema en particular y que le podrá destinar toda la atención, el tiempo, recursos, esfuerzo al tema de hidrocarburos. Sobre todo porque estamos ante una reforma energética que se está basando en el tema de combustibles fósiles, que se está basando en el tema de hidrocarburos, entonces necesitas ponerle a un par que garantice la protección de los recursos naturales. Y ante todos los cuestionamientos que existen en torno al tema del fracking, me parece que tenemos que cuidar que lo que se haga en términos ambientales realmente se haga bien. Y en ese sentido creo que la agencia puede cumplir esa función. Por otro lado, habrá que trabajar mucho en el fortalecimiento de capacidades porque, a diferencia, por ejemplo, de cómo están las cosas actualmente, que era vigilar a Pemex o vigilar a la CFE, ahora tendrás que vigilar a todas aquellas contrapartes con las que llegue a tener algún efecto contractual y revisar, por ejemplo, en las situaciones específicas de determinar pasivos ambientales, de determinar daño ambiental, de determinar, por ejemplo, realmente hasta dónde se afecta o no un tema en cuestiones ambientales. Entonces creo que sí se requerirá de cierta especialización, que creo que esa es la principal fortaleza de la ANSIPA. Grandes avances legislativos en materia ambiental se han dado en los últimos años. Ecologistas, empresarios, políticos y sociedad civil se han esforzado por renovar el marco jurídico ambiental, mismo que se ve reflejado con las numerosas leyes implementadas en México y en el Distrito Federal. Algunas de ellas han tenido que esperar varias legislaturas para su aprobación. Sin embargo, ya es una realidad el poder hablar, por ejemplo, de una ley de pesca, de otra que tiene que ver con la vida silvestre, con la salud, el mar, la minería y la energía. La materia ambiental presenta un desarrollo considerable dentro del sistema jurídico mexicano, pero aún no es suficiente para salvaguardar nuestra riqueza natural, la cual exige una revisión minuciosa de sus contenidos, que van desde el uso de la biotecnología y la bioseguridad hasta el adecuado manejo de los residuos peligrosos y el riesgo ambiental, tópicos que se enlistan como puntos importantes en las agendas nacional e internacional. En este sentido de lo que hemos estado platicando, hemos escuchado mucho, y a mí me parece correcto, crecimiento económico con sustentabilidad.
crecimiento económico a través de los hidrocarburos, a través de otras instancias, de otros elementos, y la parte de sustentabilidad pues tiene que ver con el medio ambiente. Y se habla mucho de transversalidad. Lo estamos viendo que ahora las leyes que se están modificando, casi en todas las materias, incluida la de hidrocarburos, conlleva la variable ambiental. Pero desde tu óptica y desde la posibilidad que tienes de tener conocimiento de lo que se está manejando inclusive a nivel gobierno, esta transversalidad sí se está llevando a cabo, ¿qué nos falta? ¿Cómo podemos aportar para que realmente que todas las secretarías, todo el desarrollo lleve esta transversalidad medioambiental? ¿Sí se está trabajando? Yo creo que ha habido un avance en el tema, indudablemente. Creo que cada vez el esquema de sustentabilidad, los temas transversales van posicionándose de mejor manera, pero nos falta mucho todavía, ¿no? Porque me parece que está en la ley, está en el discurso, está en los programas de trabajo, pero no está en las acciones concretas, ni la transversalidad ni la sustentabilidad, ¿no? Entonces creo que aunque ya empezamos a tener como esa obligación o ese sentido ético, y en algunos casos la convicción de decir debe de tener la variable ambiental, debe de manejarse el tema ambiental en un ejercicio de transversalidad, al momento del ejercicio práctico es donde se nos atoran muchas cosas. Entonces, por ejemplo, en un tema tan importante, el presupuesto que se destina al tema ambiental es mínimo comparado con el presupuesto que tienen otras áreas. En temas, por ejemplo, como cambio climático, donde se destina un presupuesto transversal, donde existe una comisión intersecretarial, y creo que es de los temas que pudieran tener más introducidos el esquema de transversalidad ambiental. Por ejemplo, el trabajo que se hace desde el sector ambiental es bastante positivo, pero a la hora que te sientas a ver qué está haciendo transporte, cambio climático, qué está haciendo desarrollo social, qué está haciendo Zagarpa en cambio climático, pues ahí es donde te das el desencuentro, ¿no? Donde tienen la obligación de hacer cosas, le están destinando presupuesto a hacer algunas cosas, pero no se está haciendo todo lo que se espera, o lo que se está haciendo no tiene el resultado que debería tener, o no se está llegando a los temas torales, ¿no? Y tenemos que entender que toda la base de nuestra economía y de nuestro desarrollo social se sustenta justamente en esa biodiversidad, en esa riqueza que tenemos, el capital natural. Entonces, mientras no entendamos que hay que cuidar el capital natural, pero que hay que invertir también en conservar ese capital natural, lo que va a terminar pasando es que te vas a acabar la materia prima. Claro. Y yo les decía hace poco en un foro, les decía, hagan de cuenta que si México es una maceta, y le podrás poner el mejor fertilizante, agua, la mejor semilla, contratarle al mejor jardinero, pero si no le pones tierra, ¿no? Si no le pones esa base que sustente el crecimiento de lo demás, de nada te va a servir. Por supuesto. Entonces, creo que es lo que tenemos que entender, de que hay una base a la cual hay que invertirle, hay que destinar los recursos, y de la que depende el crecimiento de todo. Pues yo te diría, para finalizar, que yo creo que esta transversalidad se ha empezado a dar desde hace algún tiempo, y también se ha hecho patente con la designación del método que sea, a través de, en este caso tuyo, del legislativo, de gente que sabe del tema, que ya no encontramos y con todo respeto, ¿no?, a médicos en agricultura y a biólogos en comunicaciones y transportes. Yo creo que gente como tú, que conoce del tema, que lo ha trabajado, forma parte de esa transversalidad, y creo que hemos avanzado en eso, y de verdad te agradecemos muchísimo el que nos hayas dado esta entrevista. Yo espero que mucha gente la vea, que vea la opinión que tiene la diputada acerca de este tema tan importante que es el medio ambiente, y que en una próxima ocasión podamos seguir avanzando en otros temas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Los escudos continentales son las superficies que primero se formaron como corteza sólida en el proceso de enfriamiento de la roca líquida que era la Tierra hace 4.600 millones de años. Se reconocen el escudo canadiense, el escandinavo, el siberiano, el guayanés, el amazónico, el africano,
del Deccan y el australiano. Existe una teoría que dice que además de estos escudos se formó un microcontinente mexicano hace unos 1,000 millones de años, basada en la naturaleza de las rocas del hoy estado de Oaxaca y a los estudios de paleomagnetismo a los que se les ha sometido. Esta teoría la plantea Fernando Ortega Gutiérrez, investigador emérito del Instituto de Geología de la UNAM, que en 1995 publicaron en la revista Geology. A partir de estas observaciones, Ortega Gutiérrez propuso que Oaxaquía fue un microcontinente independiente de 1 millón de kilómetros cuadrados en lo que hoy es la región de Oaxaca hasta Tamaulipas y quizá hasta América Central. Investigadores mexicanos que ponen en valor la historia natural de nuestro país y que nos hacen recordar que México es un país extraordinariamente rico, con un pasado tan antiguo como la tierra misma, y que como mexicanos tenemos el compromiso por conocer su magia y secretos, y de cuidar sus recursos naturales. Vitis vinifera es el nombre científico de la vid. El género Vitis pertenece a la familia de las vitáceas y cuenta con alrededor de 60 especies. Son las variedades de Vitis vinifera las que se utilizan comúnmente en la producción de vino, aunque se han hecho híbridos con algunas otras especies del género como Vitis riparia por su resistencia a las heladas o Vitis labrusca por su resistencia a las plagas. La diferencia entre una especie y una variedad radica en que una especie se define como un grupo de individuos capaces de entrecruzarse entre ellos pero que están reproductivamente. Una variedad es una subdivisión natural de una especie que presenta características morfológicas distintas, es decir, son variaciones dentro de una misma especie. Los vinos se producen a partir de las variedades de Vitis vinifera, tanto los tintos como los blancos. Los vinos blancos pueden provenir de uvas blancas, con una diferencia genética de solo 2 mutaciones respecto de las rojas, o de uvas rojas, de las que se remueven de inmediato las cáscaras o yejos, que son los responsables tanto del color como de los taninos durante la fermentación. Los vinos rosados se dejan en contacto con los ollejos durante pocas horas, a diferencia de los días o semanas que transcurren en la elaboración de tintos. México produce hoy excelentes vinos principalmente de 2 regiones ya importantes a nivel mundial: el Valle de Guadalupe, el Valle de Calafia, el Valle de Santo Tomás, el Valle de San Vicente y el Valle de San Antonio en Baja California, con productores como Santo Tomás, Cabas Balmar, Pedro Domecq, Viña Lisiaga, La Cheto, Montechanic, Chateau Camot, entre otros. Mi nombre es Germán González Dávila, soy biólogo de formación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajé un par de años en cuencas hidráulicas, en aquel entonces se decía cuencas hidráulicas, en la Comisión Hidrológica, a fines de los años 60, principios de los 70. Luego trabajé 2-3 años en el Inventario Nacional Forestal, luego como 10 años en el sector pesquero, exploración pesquera. Y luego hice un paréntesis otra vez académico, fui a hacer maestría en evolución y ecología, doctorado en ecología demográfica y evolución. Y cuando terminé, coincidió que se estaba constituyendo la Semarnat, y entonces abandoné, digamos, la pista de la investigación y regresé a de políticas públicas y investigación aplicada. Y desde entonces he estado ahí en políticas públicas, con un breve lapso en que estuve en el IFE con José Bono. Pero desde 2004 o 2005 regresé a la Semarnat con Alberto Cárdenas y estuve ahí hasta el 2010. Y lo último que hice fue la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de ser profesor invitado, investigador, organizar el programa de gestión ambiental de la universidad. Una reforma energética implicaría que el ser humano nos pusiéramos a revisar cuáles son las fuentes en serio alternativas de energía y que nos fuéramos de cabeza, o sea, que nuestra vocación fuera hacia las alternativas, hacia las renovables y todas las que de alguna manera derivan del sol, como la hidráulica o la eólica, que derivan de alguna manera del sol más gravedad. Entonces, cuando no se habla de nada de eso, o sea, eso no está en el centro
de una reforma energética en principios del siglo XXI, con cambio climático, pérdida de biodiversidad, todos los grandes problemas que tenemos en el planeta, a mí me parece que es una reforma no energética, es una reforma petrolera, que seguramente se requiere en México. Bueno, pues la historia de México tiene un peso tremendo, pero creo que, aunque por supuesto se habla, y hay toda una serie de capítulos que además venían desde el sexenio anterior, ¿no?, de renovables y transición energética, etcétera, aunque hay una serie de previsiones, pues todo está puesto en el petróleo, o sea, todo está alrededor del petróleo y no hay ninguna previsión estratégica de fondo que indique cómo vamos realmente a disminuir la cantidad de carbón, o sea, la tasa de carbono por unidad energética producida en México, que en este planeta es de lo que tenemos que hacer ahora. Necesitamos producir cada vez más energía porque cada vez somos más seres humanos, son 7.000 y cacho, vamos a ser 9.000 y cacho millones en 2050, vamos a necesitar 4 veces más energía. La mayor parte nos la va a seguir dando el petróleo, entonces bueno, el mundo lo que necesitamos hacer es torcer eso y meternos a... Yo digo que lo fundamental es lo solar. Eso es una carrera, vamos a toda velocidad, al mismo tiempo vamos a toda velocidad creciendo la población. Como diría el doctor Sarucán, es como si fuéramos en un tren a toda velocidad. Ya vimos que vamos contra un muro en línea de colisión con las condiciones del Holoceno. Ya nos dimos cuenta, pero nadie hace nada para parar. Algunos, muchos, pero insuficientes, estamos haciendo esfuerzos para frenar, para que la colisión no sea tan fuerte. Los que van en primera, por supuesto, no quieren frenar, quieren echarle más carbón y petróleo, va a ir más rápido y crecer más. Los que van en business igual, los que van en económica, pues quieran ir en business, ¿no? Y los que se quedaron abajo quieran subirse al tren, pero quizás se den cuenta cuando el tren choque que estuvo mejor quedarse abajo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, en este contexto, digamos, figurado, creo que desafortunadamente todo lo que hagamos va a ser insuficiente para revertir el proceso de degradación ambiental, local, regional y biosfera. Lo único que vamos a hacer es frenar y mitigar el grado de degradación, valga la redundancia, en que estamos incurriendo y vamos a incurrir en el futuro. Entonces, si partimos de este hecho, de este reconocimiento, y pudiéramos ponernos de acuerdo en ello, lo que tenemos que hacer es buscar siempre en este país que sean los que realmente saben de medio ambiente, gestión de químicos, biodiversidad, océanos y mares, y costas, tierras, llanos, es decir, de todos la agenda ambiental, que sean ellos los que realmente estén al frente de las políticas públicas nacionales. Pues mira, yo creo que el Colegio de Biólogos, sin lugar a duda, puede jugar un papel muy importante en la difusión de la información, los conocimientos y los problemas al respecto, ambientales. Y en general, bueno, de recursos biológicos, que no sería solamente lo ambiental.